Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, y estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
recordar el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Una de las cosas más impactantes del libro del Apocalipsis es que en el capítulo 1 le dice Cristo a Juan: escribe las cosas que son. Juan se encontraba en la isla que ahora actualmente se encuentra junto al mar Egeo, la isla de Éfeso, la isla de Patmos. Y ahí donde estaba Patmos y donde estaban todas esas iglesias, estas iglesias comenzaron con las primeras, no construcciones, porque se juntaban en casas, en catacumbas, en cuevas, etcétera, etcétera. Hay algunas que construyeron un cuarto, 2 cuartos, pero está dirigido a estas 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, lo que es alrededor de Turquía, la Turquía moderna. Y es maravilloso ver que Jesucristo en el capítulo 1 se presenta con Juan ya glorificado. Ya su cara de Cristo no estaba desfigurada, porque dice la Biblia que cuando Cristo estaba en la cruz nadie lo podía reconocer. Su madre al pie de la cruz, María Magdalena, la otra María, Juan el apóstol, que son los que quedaron ahí abajo de la cruz, no lo podían reconocer de los golpes, cómo le destruyeron todo el rostro, las espinas que atravesaron los tejidos de su cráneo, la sangre que le cubría por todos lados, los tejidos subcutáneos completamente deshechos por el látigo romano, los clavos en las manos y los clavos en los pies. Y antes de morir Jesucristo no se quejó, no dijo pues me la van a pagar ahora que me baje. Él le dijo: madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Hasta el último momento Cristo tiene cuidado de su familia y de formar la familia de Dios. Y ese Cristo desfigurado que fue enterrado y que a los 3 días se levanta para decirnos a todos nosotros: no tengan miedo, no tengan temor de la vida. Son ustedes simplemente viajeros y pasajeros y peregrinos. Todos estamos con una cita para llegar al final de nuestra vida, que a todos nos tiene que llegar. Niños, jóvenes, adultos, tercera edad, viejitos, todos tenemos que terminar en el panteón físicamente. Pero las palabras de Jesucristo: yo soy el que estuve muerto, mas he aquí ahora que vivo por los siglos de los siglos, no tengan miedo, y tengo las llaves del infierno y tengo las llaves de la muerte. Son las que estas iglesias, que somos nosotros, después de 2000 años, debemos de mantener como un tesoro en nuestro corazón. Él está con nosotros. Y cuando muramos, no importa la forma en la que tú mueras, ya sea que te cremen o que no te cremen, o que caigas debajo de un ladrillo en un terremoto, que te coma un tiburón en el mar, no importa la forma, o que nos quemen vivos, no importa el cuerpo, tengamos temor de que nuestra alma y nuestro espíritu no sean echados en el infierno. Eso es lo único que debe guardar el temor. Y esta es la razón por la cual Él nos dice: no tengan miedo, no teman, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es el capítulo 1. Y después el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3 son los mensajes a las 7 iglesias. 7 iglesias, repito, que estaban en el Asia Menor. Y son 7 iglesias porque el número 7 en la Biblia implica perfección. Entonces en el capítulo 1 Cristo aparece con los 7 líderes, que son las 7 estrellas, y en medio de 7 candeleros, porque el candelero, que es el símbolo de nuestra iglesia desde hace muchos años, como ustedes lo han visto, Vía No para el Mundo es un candelero con el mundo en medio. ¿Qué significa? Muchos de ustedes todavía no lo entienden. El candelero de 7 ramas implica lo siguiente: el número 6 es el número del hombre, porque en el 6º día fuimos creados. Por eso el número del anticristo es el 6, 6, 6, porque el 6 repetido 3 veces es la Trinidad satánica, el hombre elevado a la deidad. Es lo que significa el 666.
El anticristo será la pieza maestra de Satanás, porque el anticristo se proclamará como Dios del universo y también del mundo aquí abajo. Entonces, cuando vemos el candelero de 7 ramas, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesucristo está en medio y 3 a la derecha y 3 a la izquierda. ¿Cuánto hacen? 6. Cristo en el candelero, el que está en medio es Él. La ramita del medio es Jesús. ¿Qué significa esto? Que con Jesús estamos completos, porque el 7 implica la perfección. Mientras tú no tengas a Jesús, eres un ser humano incompleto. Estás como un simple humano en el 6 todavía. Esto se llama en la teología la gematría, el simbolismo de los números asociado con el simbolismo que Dios le da a cada palabra en el hebreo y en el griego también. Y podemos ir profundizando muchísimo, pero hasta ahí nos quedamos. Muy bien. De estas 7 iglesias, las últimas palabras de Cristo a la iglesia, ¿cuáles creen que son? De las 7 iglesias a las que Cristo les dirige el mensaje, a 5 les manda que se arrepientan. ¿Que se arrepientan? Podrías preguntarte, ¿es que no nos arrepentimos cuando nosotros venimos a Cristo? Claro, pero el arrepentimiento tuvo lugar una vez para siempre de tus pecados pasados, presentes y futuros, y de ahí en adelante, como la salvación no se puede perder, cuando un cristiano peca, no pierde la salvación, pero pierdes la comunión. Te desconectas completamente de Dios, porque Dios es luz, y aquí están las tinieblas, y aquí estamos nosotros. Fuimos trasladados de nuestra humanidad a la naturaleza divina de Jesús. Estamos bajo el reino de Dios espiritualmente. Y ahora me dice Dios, mantente caminando bajo la luz, porque mientras tú te mantengas caminando bajo la luz, estás protegido, como con un escudo te rodearé de mi favor. Nunca te separes de mí, porque separado de mí no vas a hacer nada en la vida. Nunca alcanzarás tus metas ni tu propósito principal, por lo cual yo te crié. Es importante que lo entiendas. Tú naciste y yo nací para conocer a Dios y caminar con Él. No importa que seas político, gobernante, deportista, cantante, carpintero, abogado, lo que sea, que el centro de tu vida, el eje, sea Jesús. En tu matrimonio, en tu consultorio, en tu taller, en tu vida, en tu escuela, en todo. Nuestra vida tiene que girar, así como el universo gira, ¿verdad?, alrededor del sol. Nuestras vidas tienen que girar alrededor de Cristo. Si no gira alrededor de Cristo, te sales y te conviertes en un satélite. Ya no entras al movimiento que Dios estableció del orden en el cual nuestra vida tiene que tener. Entonces, estando aquí en la luz, ¿verdad?, necesitamos caminar, tener una comunión con Dios diario, estar en su palabra, pero pecamos. Todos pecamos, porque seguimos siendo seres humanos. El ser cristiano no significa que nunca más vas a pecar. Y esa es la gran equivocación del significado de la palabra santidad. Hay gente que me ha dicho, ay, sí, muy santito, ¿verdad? Le digo, ¿tú sabes en primer lugar lo que significa la palabra santo, cabeza de aguacate? Antes de que me ataques y me critiques de que muy santito, que le digas muy santito a tus hermanos o a los cristianos, ¿sabes lo que significa la palabra santo? Comenzamos a expresar términos sin siquiera saber lo que estamos diciendo. Y esto es una terrible abominación delante de Dios. La palabra santo no significa bueno, significa separado, apartado para el servicio de Dios. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos separa del mundo, de la podredumbre del mundo, de las perversiones del mundo, de la corrupción del mundo que está llegando ahorita a su límite, para que nosotros seamos diferentes a ese mundo y podamos blindarnos, disipularnos, cargarnos de baterías y enfrentarnos a ese mundo corrompido que nos rodea por todos lados, para dar testimonio de la verdad, de la justicia, de la santidad y del temor de Dios. Y siempre comenzaremos en nuestra familia, porque cualquiera de ustedes que se haya convertido, fuiste el primero de tu familia, y llegaste a tu familia y tu familia comenzó a dar un testimonio tuyo. Tu papá vio que te cambió, tu esposa vio que eras cambiado, tu esposa vio que cambiaste tú en tu vida también, y eso es lo que atrae como un imán a la gente a darse cuenta que esto es real.
Esto no es una religión, no son dogmas, no son cosas de una vez a la semana, el domingo, ceremonias y liturgias. Esto es diario, diario, como alguien me dijo una vez. ¿Por qué ustedes los cristianos no guardan el sábado? Le dije, ¿tú nada más el sábado? Sí, pues nosotros el lunes, el domingo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y el cristiano no solamente es el Antiguo Testamento de Israel, ellos guardaban el sábado, pero ahora en Cristo como resucita el domingo, el primer día de la semana, Pentecostés es el día del domingo. 1 Corintios 16, los discípulos se reunían el domingo, ya cambió, y ahora para nosotros el domingo es el día que nos reunimos como asamblea, pero guardamos el lunes, el martes, el miércoles. Para nosotros no hay ya Semana Santa. La Semana Santa la celebra el mundo y están a las 3 de la tarde el viernes. Pues ahorita no comemos carne. Y la Cuaresma, que son tradiciones y liturgias que a Dios no le interesa. Que comas pepitas o comas mole. Son tradiciones nada más, que no tienen ninguna validez en el reino espiritual. Porque para nosotros todas las semanas deben ser santas delante de Dios. Muy bien. Y dice en este mensaje que Dios le dio a Esmirna: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice el Señor: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna es la única iglesia, junto con otra nada más de las 7, a quienes Dios no llama a arrepentirse. Así que vamos a regresar inmediatamente a la importancia de por qué Dios, ya siendo cristianos, las últimas palabras de Jesús a la iglesia son: arrepiéntanse. Por lo siguiente, la palabra arrepentirse, apúntalo, viene de la palabra griega metanoio, que significa darse la vuelta o regresarte. En el hebreo es la palabra shuv, S-C-H-U-W, shuv, que se tradujo vuélvete a mí o regresa a mí. Entonces el arrepentimiento es el siguiente, y esto es importantísimo que puedan ustedes captarlo. El arrepentimiento es ir caminando en la vida en un camino equivocado. A lo mejor es pornografía, alcohol, adulterio, dime lo que tú quieras. Vas en un camino que si tú sigues en ese camino te vas a desbarrancar, porque es un camino que te va a llevar a la muerte. Entonces de repente en ese camino, en el caso mío, a los 26 años, Dios me habló: Armando, sí Señor, estás mal. No, todos están mal, Señor, todos son iguales. Yo no soy peor que los demás. El que mal es el Chapo, eso sí están mal, ¿verdad? Y los narcos y las prostitutas y todo. Yo dentro de mis cosas no estoy tan mal. Además mi familia era católica, etcétera, etcétera. Me golpeaba el pecho de vez en cuando. Y entonces Dios comienza a desnudarnos y a desvestirnos de esa justicia que nos da muchas veces la religión. De sentirnos que porque pertenecemos a una religión ya estamos con la visa para el otro lado, ya tenemos el acceso al cielo. Entonces el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados, porque muchos dicen: bueno, como Judas, ya no fumo, ya no tomo, ya no tengo pornografía, pero es una vuelta de 90 grados, y eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Judas, dice la Biblia, nada más que la palabra griega está mal traducida, se arrepintió cuando aventó las 30 monedas de plata a los sacerdotes. Pero Judas hizo esto: caray, Dios mío, ¿a quién entregué? A Jesús. Ahí están sus monedas, no las quiero. Pero eso no es el arrepentimiento. El remordimiento es dejar de hacer lo malo que estabas haciendo sin volverte a Dios. El arrepentimiento es dejar lo que estábamos haciendo, pero si no nos volvemos a Dios, que es la vuelta de 180 grados, no vas a durar mucho tiempo. Entonces el arrepentimiento es una vuelta total. Ahí está la cruz: Señor, ahora voy a caminar contigo, ahora voy a usar la palabra de Dios. No solamente dejé las cochinadas de mi pasada vida, sino que ahora, Señor, tu palabra es mi lámpara a mis pies. Quiero levantarme diario y pedirte, Señor, cuáles son tus instrucciones. Quiero caminar contigo, Jesús. Mientras no le demos la cara a Dios diario, tu arrepentimiento es remordimiento.
porque para eso hasta los mormones nos ganan, ni café toman. Los lamas de la India se encierran en un convento, no tienen Netflix, no tienen internet, no tienen películas, los que viven en monasterios, y ahí se encierran equivocadamente creyendo que al no participar del mundo están siendo santificados. Qué cosa más terrible de herejía, por ignorar la palabra de Dios. Entonces, este es importante porque el cristiano, ya siendo cristiano, diario tenemos algo de qué arrepentirnos. La palabra en el griego metanoia significa darme la media vuelta, cambiar mi mente, mi manera de pensar. Señor, yo antes al adulterio le llamaba una canita al aire. Dios le llama adulterio. Antes para mí ver una película con pornografía era pues de vez en cuando, ¿verdad? No soy tan malo, no soy adicto, pero de vez en cuando, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dios le llama pecado. Voy por la iglesia, por la escuela, en mi oficina me encuentro una pluma y agarro la pluma y digo yo, pues vénganos a tu reino. Y me la echo a la bolsa. ¿Sabes una cosa? Eso se llama robo. ¿Por qué? Porque Dios le llama robo. Esa pluma no es tuya, esa cartera no es tuya. ¿Cuál es tu obligación? Hey, ¿de quién es esto? O decir, alguien perdió una pluma, a ver, dime de qué color y todo, para saber qué es esa persona. Claro que si te encuentras una cartera en la calle con 100,000 pesos, ¿verdad? Lo primero que vas a encontrar es una licencia de manejar, y lo primero que tienes que ir a hacer es ir a una delegación. Ya si se clavan la lana en la delegación o hacen lo que quieran, es su problema. Tú te limpias delante de Dios y Dios te bendice a ti, porque Dios le llama robo. No es tuyo, es de alguien que lo perdió y que te puede pasar a ti lo mismo. ¿Se dan cuenta lo que es realmente el pecado y el arrepentimiento? Entonces, cuando todos los días en la noche llegamos a nuestra casa, hoy en la noche, híncate junto a tu cama o siéntate como tú, mejor la posición no importa. Señor, examíname, conoce mis pensamientos, qué he hecho. Hoy vi una mujer que no debía haberla visto, la monitoreé y la sensorié, la tengo filmada aquí en mi mente. Acudo a tu sangre, Cristo. Le contesté a mi esposa equivocadamente. Hay cientos de cosas, detalles que vienen a nuestra mente cuando venimos delante de Dios, que necesitamos decírselo a Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiere que hagamos esto? Para que no nos pase lo de las iglesias del Apocalipsis. Porque mientras tú más le dices a Dios, examíname, conoce, y le comienzas a decir, esa pluma no es mía, Señor, mañana la devuelvo. Pedí prestado algo que en mi corazón no quería yo pagarlo. Te pido perdón, Señor. Voy a ir con mi compadre y le voy a decir, pues aunque no tenga dinero, te voy a dar 50 pesos a la semana, pero te voy a pagar la deuda, porque no pagar las deudas es fraude, y delante de Dios es pecado. Y Dios no va a bendecir tus finanzas si tú eres una persona, ¿verdad?, que te aprovechas de los demás. Entonces, mientras más sensibles seamos al pecado, más nos limpiamos y comenzamos a sacar el basurero que tenemos dentro. Y mientras más nos limpiamos, más sensible se hace nuestra mente a la voz del Espíritu Santo. Y cuando vienes a la Biblia la vas a entender más, porque tu mente está limpia, se está limpiando. Y Dios no se puede comunicar a una mente que está oscurecida por tinieblas del pecado. Tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Tenemos que entender la santidad de Dios para que Dios nos pueda usar y nos pueda bendecir. Y así hay cristianos que pasan 10, 15 años y les hablas que si se arrepintieron, te dicen, ¿arrepentirse qué es eso? Tengo un mes que no me arrepiento de nada. ¿De qué me arrepiento? Imagínate nada más la insensibilidad de los corazones de estas personas. Vean ustedes el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, para que sepan más o menos dónde anda Malaquías. Está antes de Mateo. No se vayan hasta el Génesis. El libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Dios les manda una exhortación tremenda a este pueblo Israel y a sus líderes, porque habían llegado. Fíjense nada más cómo el pecado endurece el corazón.
Un pecado que tú tengas ahí que no le has confesado a Dios y que lo sigues practicando o que no lo hayas abandonado, te endurece. Antes de leer aquí, solamente doy un ejemplo físico. Si yo tengo un martillo o un machete y comienzo a trabajar con ese martillo o con el machete, seguramente me van a salir callos. Los callos son tejidos que agarras tú una aguja y la atraviesas en el callo, y como no hay derivaciones nerviosas, no lo sientes ni te duele, porque es un callo, es un tejido endurecido. Y esa palabra esclerosis, que es la que se usa en el griego para endurecimiento, le pasa al corazón. Cuando tú vives en la vida, una vida en la que hay algo que Dios te ha llamado la atención y no has abandonado, te comienza a endurecer. Y cuando tú llegas a un momento en el que estás tan endurecido que pierdes la sensibilidad y vienes a la iglesia y vas a los congresos y oyes la palabra y cada domingo a la iglesia y al estudio entre semana, y no cambia tu vida, porque no te llega al espíritu la palabra de Dios por la dureza de tu corazón. Y así acabó la nación de Israel. Vean ustedes aquí en Malaquías, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, les dice Dios: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra?, les pregunta Dios. Y si Señor, ¿dónde está mi temor? Y ustedes dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecieron sobre mi altar pan inmundo? Y todavía se atreven a decir: ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, llegaron a una insensibilidad que ya ni siquiera sabían que lo que estaban haciendo les remordía la conciencia. Pero el peor de todos, la más grande insensibilidad, la encontramos en el capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y les dice Dios a Israel: y esta vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a tus ofrendas para aceptarla de tu mano. Y vean ustedes cómo responde el pueblo: ¿por qué? ¿Pero por qué, Señor, estás tan enojado con nosotros? ¿Por qué ya ni siquiera me vas a escuchar? Vean lo que les contesta Dios: porque Jehová ha testiguado contra ti entre la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Porque yo sé que no le eres fiel a tu esposa. Porque yo sé que no le eres fiel a tu esposo. Eres un adúltero. Y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pasa el que fornica, el que adultera, se autodestruye a sí mismo. Lo más interesante de eso es que cuando me comencé a buscar yo las raíces de esa palabra desleal que me llegó hasta el corazón para ver qué significaba en el hebreo, es la palabra bagad, con B de bueno, A, G, H, A y D de David. Bagad. Escuchen lo que significa: actuar encubiertamente, hipócritamente, fraudulentamente, secretamente, encubrir, tapar o engañar a tu compañero o a tu compañera. Así que cuando estás con tu esposa, ¿verdad? Te amo, mi amor, o te amo, mi amor, te contesta ella. Dios sabe cuando lo hacemos con sinceridad. Y Dios dice: porque yo sé que ustedes son unos hipócritas, y a su esposa le dicen esto y en la calle hacen otro, y te vas con tu secretaria y tienes tu amante, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Vas a llorar y vas a derramar esas lágrimas en mi propio altar. ¿Sabe qué significa esto? Dice en Proverbios capítulo 1, todo el capítulo 1 de Proverbios dice así: me llamarás y no responderé, me buscarán de mañana y no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y mi temor no quisieron. Mas el que me oyere habitará confiadamente sin temor del mal. Esto es lo que significa que harás derramar las lágrimas en el altar de Dios. Que llegarás: ay, Señor, te pido perdón por esto y por el otro. Y te dice Dios: se te pasó tu oportunidad. Es lo peor
peor que le podría pasar a alguien. Pero acudo a tu gracia y a tu misericordia. Se te pasó tu oportunidad. No es cuando tú querías arrepentirte, es cuando oyes su voz, no te endurezcas. El arrepentimiento es un don de Dios. Vean la profundidad a la que hemos llegado. No es cuando tú quieras arrepentirte, es cuando ahorita estás oyendo su voz, cuando ahorita tu corazón está preparado por el Espíritu Santo, cuando ahorita estás convencido que lo que tú estás haciendo no lo puedes seguir haciendo, confiésaselo, díselo a Dios y grítale: me arrepiento, Señor, ayúdame, dame el poder de darme la media vuelta. Voy a llegar a mi casa y voy a tirar toda la pornografía, todos los videos. Ayúdame, los cigarros, la heroína, la cocaína, la mota, la marihuana, el hashish, lo que sea. Señor, mi secretaria la voy a correr porque se parece a Madonna. Ya no quiero una secretaria que se parezca a Madonna. Voy a encontrar una gordita. Eso lo tuve que decir a un ejecutivo cristiano hace muchos años, que fue a un seminario allá a la Riviera, que me dice la esposa: ¿verdad? Quiero decirle, ¿verdad?, que mi esposo anda estas cosas. Y me dice: es que la secretaria, ¿verdad? No es por nada, hermano, me dice la esposa, pero pues sí, yo comparado con ella, ¿verdad? Me dicen la petunia. Y entonces yo le dije a este hermano: ¿verdad? Mira, si ese es el problema con tu esposo y tu matrimonio, y tú caíste, porque pues llegas y ella con el brasier está por acá y con la faldita de minifalda y se cruza de piernas, ¿cómo vas a poder soportar? Le dije: no te hagas tonto, te estás engañando. Entonces tú lo que tienes que hacer, si estás arrepentido, es despedirla y que tu esposa te escoja la próxima secretaria. Claro, ese es el arrepentimiento verdadero delante de Dios. No vengas aquí con mojigaterías, lágrimas de cocodrilo. ¿Qué arrepentido ni qué arrepentido? Le dije. Entonces así pasa con nosotros, ¿verdad? Queremos engañar a Dios y tenemos que hacer frutos de arrepentimiento. Algo que comencemos a dar nosotros, que muestre que realmente: Señor, me dolió lo que hice delante de ti, no lo vuelvo a hacer. Eso es el camino de la santidad. Es el camino que Dios demanda de nosotros. Y lo más precioso en Malaquías capítulo 2 es el versículo 14, que le dice: porque Dios ha testiguado contra ti, has sido desleal con tu mujer, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Pero sigan adelante y vean la profundidad de por qué Dios le interesa tanto nuestra lealtad en el matrimonio. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una semilla, dice en el original hebreo, y se tradujo descendencia. Buscaba un esperma santo, que cuando tuvieras relaciones con tu esposa, la criatura que naciera fuera también, le transmitieras esos poderes y ese espíritu y eso que te ha dado a ti y a tu esposa. Bendecir tus hijos, guárdense en su espíritu y no sean desleales. Y dice el versículo 16: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el que cubre iniquidad su vestido. Guárdense su espíritu y no sean desleales. Damas y caballeros santos de Dios, esta es la razón por la cual Dios, el Hijo, Jesús, regresamos a Apocalipsis, a 5 iglesias les dice: arrepiéntanse. Ahora hicieron una estadística que el 70% de las iglesias en Latinoamérica, el 70% de las iglesias en Latinoamérica están llenas de personas que ni siquiera han oído la palabra de sus líderes: arrepiéntanse. Todas ahora son iglesias. ¿Quién quiere decir a Jesús? Yo, ven, pásale enfrente, en el nombre de Jesús, y pum, y tira al suelo, y ahí te va la unción. Y hasta agua les echan. Es increíble, ya no se usa la palabra arrepentimiento. Y es la palabra más importante. Cuando apareció el Bautista, ¿qué palabra utilizó? Cuando Jesús hace su presencia en el escenario mundial, ¿cuál es la primera palabra que salió de sus labios? Arrepiéntanse, que significa cambien de manera de pensar. He venido para cambiarles aquí la computadora y el programa envirulado en el cual tú te encuentras, sacar todos los virus de tu programa y permíteme programarte con este programa que viene del cielo. Y mientras tú no aceptes esa nueva programación y no estés dispuesto con mansedumbre
a que Dios saque de ti esa información equivocada que el mundo nos dio, nuestros maestros, inclusive a nuestra religión equivocada que muchos heredamos, no vas a poder cambiar tu manera de pensar. Y seguirás siendo cristiano por 20 años como los judíos en el desierto, vuelta y vuelta y vuelta, 40 años sin entrar a la tierra de Canaán. ¿Saben ustedes cuál es el punto más cercano de un punto a otro en la geometría? La línea recta, ¿verdad? La línea recta es el punto más rápido para llegar de un punto al otro lado. ¿Y sabes cuál es el punto que implica un ciclo? El círculo. Dios quiere que caminemos recto en recta. El camino de la aurora es como el aumento, como la aurora aumento, más, no te imaginas a dónde va a llevar Dios porque te mantienes en el camino. El momento que pecas y no lo confiesas, ahí te quedas. ¿Y sabes qué pasa? Comienzas a esto. 5 años, 10 años, tienes 10 años, 15 años, 3 años dando vueltas en tu vida. Tu vida no ha cambiado, no amas más a tu esposa, no eres más honrado, no eres más generoso, no amas más a Cristo, no te importa más compartir a Jesucristo en tu negocio, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Tus valores siguen siendo lo mismo, no has crecido una pulgada espiritualmente. Ahí tienes ya 2, 3, 4, los años que tú quieras. ¿Por qué? Porque no has querido sacar de tu vida lo que Dios te está diciendo, tal vez hoy que lo tienes que sacar antes que salgas por esa puerta. Y dice a continuación Jesucristo: y la blasfemia de los que se dicen, versículo 9, Apocalipsis 2, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una de las falsificaciones más grandes del diablo es falsificar el cristianismo. ¿Con quién creen ustedes que lo falsifica? ¿Cuál es la falsificación más grande? Yo el otro día pude investigar que cómo se fabrican los nuevos billetes de $100 o de $1, o los de 200 pesos mexicanos y los de 1,000 pesos mexicanos. Y en esta página de internet estaban diciendo que, por ejemplo, el billete de $100 norteamericano lo pones contra la luz y aparece el rostro de otra persona que no lo ves con una luz simple. O sea, vean ustedes de qué forma la luz puede cambiar las cosas. Y cuando no tienes la luz apropiada, tienes una distorsión de algo que te puede engañar. Y esa luz, si no viene de Dios, vemos las cosas todas distorsionadas en la vida. Cuando tenemos al Espíritu Santo, comenzamos a distinguir entre la verdad y el engaño, entre la verdad y el error, porque es la luz del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: ahora ustedes son la luz. Entonces, estos billetes tienen aparte una línea en medio también. Y todos los agentes del tesoro en Estados Unidos, la mayor parte de los que se consagran para servir al presidente y guardar el tesoro de Estados Unidos, los entrenan durante 3 años en Estados Unidos para que comiencen a sentir en las yemas de sus manos, manejar todos los días 1 o 2 horas dinero verdadero. Y llega al grado de sensibilidad de estos agentes del tesoro que cuando ellos ya no necesitan ver un billete así contra la luz, sino que ya su sensibilidad de las yemas de sus dedos es tan aguda que así detectan, haciéndolo así un billete, si es verdadero o es falso. Entonces estamos llenos de engaños. Hay relojes Rolex, por ejemplo, que te venden en 15,000 pesos submarino, que vale $150,000 pesos el verdadero. Pero tú lo ves la máquina y lo pones contra la luz y es un reloj Rolex, o Girard Perregaux, o ya Pierre Paté, o como sea la marca fina que puedas tú tener. Y cuando llevas con un joyero, te dice: es que es tan perfecta la imitación que necesito abrir la caja, señor, para decirle si es real o no es Rolex. Así están de gruesos los chinos. Que son los que están falsificando toda la joyería ahorita en el mundo, ¿no? Y cadenas de oro que no son de oro, etcétera, etcétera. Ahora, en el mundo espiritual es lo mismo, santos de Dios. ¿Cómo sabe lo que es real y lo que no es real? ¿Cómo puedes entrar? El otro día recibí una carta de un hermano muy sincero y me dice: pastor, fíjese que pues yo hace muchos años fui a una iglesia en México, me reservo el nombre de la iglesia a la que fue, etcétera, etcétera. Nos venimos a Estados Unidos
Y ahorita aquí en Estados Unidos hemos entrado a otra iglesia y estamos muy contentos. Y le pregunté cómo se llama la iglesia y me dice la Cienciología. Le dije, es un médico preparado e inteligente. Y dije, esa es una secta formada por un hombre llamado Ron Hubbard. Tom Cruise, el famoso de Misión Imposible, es uno de los líderes de la Cienciología en Estados Unidos, junto con tu padrino John Travolta. Y todos Hollywood está metido en esta secta, que es una mezcla de psicoanálisis freudiano, hinduismo y cristianismo. Hicieron una ensalada del chef. Entonces llega la gente sin tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, sin la luz para discernir lo que es falso y lo que es verdadero. ¿Y qué pasa? Caen en la trampa, caen en el engaño. Entonces esto es lo que no quiere Dios, que nosotros caigamos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Ellos son del mundo, ellos hablan del mundo, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que oye a Dios sabe distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. Entonces Satanás imita las religiones para hacerle creer al ser humano que ven el camino hacia Dios. Y por eso el cristianismo no es una religión, porque durante cientos de siglos se ha enseñado. A mí me preguntan, por ejemplo, cuando apliqué para la ciudadanía del pasaporte, cuando aplicas, ¿qué religión tiene la solicitud que te presenten? Les contesto, ninguna. Me habla el jefe personal, oiga, ¿cómo que usted no tiene religión? ¿Que es usted ateo? No, le digo, soy cristiano. Ah, entonces tengo una religión. Le dije, no, la religión es el catolicismo romano. El cristianismo es una relación con Cristo diaria. Oye, ¿cuál es la diferencia en que la religión están buscando a Dios y el cristianismo es Dios que nos ha buscado y lo hemos encontrado en la palabra de Dios? Finalmente dice el versículo 10, Cristo a esta iglesia que estaban atribulados, perseguidos y que tenían discernimiento para poder distinguir entre la verdad y el error, lo falso y lo verdadero: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a muchos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esos tiempos, en contra de la ley romana era ser cristiano y adorar cosas que no fueran el emperador. A los cristianos los acusaron de caníbales porque decían que tenían que comer la carne y beber la sangre de Cristo. Los acusaron de ateos porque no adoraban los dioses de Roma. Les inventaron tantas cosas tan desfiguradas y tan ridículas que no lo puede uno creer. Entonces se encontraban bajo una presión impresionante en este primer siglo o los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana. Ir a la cárcel en esos tiempos no era ir aquí como al Moloya, que aunque están bastante mal, ¿verdad? O la Santa Marta Catitla en México, la cárcel de mujeres. Ir a la cárcel en esos días era un calabozo frío, mal oliente. Por lo menos le soltaban 5 a 8 ratas ahí dentro del calabozo y terminaban ahí o muertos de hambre o les daban o los sangraban cada semana para que las ratas los comenzaran a morder y les comenzaran a arrancar la carne. De alguna manera se morían de alguna peste, muertos de hambre, de agotamiento o de trabajos forzados. Y la persecución comenzó en Hechos capítulo 4, cuando el primer encarcelamiento de los apóstoles. Y después en la cárcel, ¿se acuerdan ustedes Pedro y Silas? Tu fidelidad es grande. Oye, ¿no están quejando? ¿Qué están haciendo ustedes? Tu fidelidad inmensamente es, nadie como tú, bendito Dios. Y los soldados, oye, ¿qué es una ranchera eso? ¿Qué están cantando? Es una cosa diferente, ya están gritando, etcétera, etcétera. Por favor, tengan misericordia de mí. Cantando los apóstoles, porque estaban tan convencidos, fueron los primeros testigos de la resurrección,
que la cárcel para ellos no era nada. Estaban en la cárcel físicamente, pero eran libres espiritualmente. ¿Y cuántos de ustedes son libres físicamente y tienes una cárcel en tu corazón? Esa amargura que tienes, ese rencor que tienes dentro de ti, ese odio que tienes, esa envidia que te carcome, esa ambición por el dinero o por los puestos políticos, te encarcela y hace de ti te desfigura como ser humano. Y aunque alcance lo que tú querías alcanzar, te encuentras al final preso, completamente encarcelado por los vicios o por las cosas que tú anhelaste, que creías que te iban a dar la libertad que solo Cristo te puede dar. Les dice Pablo, no teman, les dice Cristo, no teman, porque ustedes no van a ser más que probados en la tribulación. Sean fieles hasta la muerte y les daré la corona de la vida. ¿Saben cuántas coronas hay? ¿Saben cuántas coronas hay en la Biblia? 5 coronas. La de la vida, que es para los vencedores de las pruebas. Apocalipsis 2:10. La corona de justicia para los que esperan su venida. ¿La esperas tú? Yo ya tengo muchos años sin querer jactarme ni gloriarme, que le digo a Dios antes de acostarme: ven Jesús, te estamos esperando, Señor. Vente, y mientras vienes, sigue usando nuestras vidas, pero te pido, Señor, que vengas pronto por nosotros. Tenemos que amar que Él venga por nosotros. ¿Qué dice el Padre nuestro? Venga a nosotros. Estamos orando y pidiéndole que el reino físico, porque el espiritual ya habita dentro de nosotros, que su reino físico baje para que sea establecido en el milenio junto con todos nosotros. Esta es la oración que recibirán los que hacen esta oración, la corona de justicia, la corona de gozo para los ganadores de almas. 1 Tesalonicenses 2:19. ¿Cuántos de ustedes no levanten la mano? Desde que tú te convertiste, has ganado una o más almas para Cristo. No levanten la mano nadie. Y si ahorita te dices, ¿what? ¿Qué dijo? ¿Que cuántas almas, a cuántas personas de que te convertiste les has hablado de Jesús? Y que tu compañera, tu secretaria, tu discípulo, el elevadorista, el panadero, el que sea, ¿verdad? Una mesera en un restaurante, le dejaste un folletito con el plan de salvación. ¿A cuánta gente le has hablado a la salida de tu oficina? Al que maneja el elevador, al chofer. Oye, tú tienes una relación con Cristo, al que va contigo en el avión, etcétera, etcétera. Y después, pues, no solamente lo dejamos ahí, somos ganadores de almas. Que no se nos vaya. Y le decimos, ¿qué te impide hacer una oración para recibir a Jesús? No, pues nada, inclina tu cabeza y repite estas palabras. Y esos son los ganadores de almas, los que no dejan que la gente se vaya sin recibir a Cristo. ¿Cuántas almas has ganado desde que tú te convertiste? No levanten la mano. Dale testimonio a Dios, Dios lo sabe. Pero si tú no eres un ganador de almas, no hay ninguna probabilidad de que realmente ames a Jesús, porque recibirán poder. Hechos 1:8, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Testigos de quién? Ni de los mariachis eres testigo. Pues testigos de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. ¿A quién le has contado? De tu círculo de amigos íntimos, ¿a quiénes les has contado de Jesús? La corona de gloria para los pastores fieles. 1 Pedro 5:4. Los líderes y pastores que Dios nos ha llamado. Que no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale, porque hay cientos de pastores, líderes, lo que tú quieras, que comienzan muy bien, predican muy bien, tienen talentos, tienen dones, pero algo a la mitad de su vida les pasa que los desbanca y los aleja del ministerio. Dios los perdona, pero pierden el ministerio, pierden familia, pierden hijos, pierden el testimonio, pierden su validez ante la gente. ¿Por qué? Dinero, adulterio, orgullo, ambición. Entonces a esos pastores que han sido fieles hasta la muerte, hay una corona especial por el pastor de pastores, que es Jesús, que les va a entregar a los que murieron con esa integridad a la cual Dios nos ha llamado vivir toda la vida. Y la corona incorruptible a los que han vencido la carne. 1 Corintios 9:25. Y Santiago capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona incorruptible.
Y finalmente dice el mensaje a Esmirna: el que tiene oído, versículo 11, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ah, hermano, ¿ya oyó lo que dijo? Que el que venciere, o sea, la salvación se puede perder. Y más adelante dice que no perderás la corona de la vida, y que más adelante dice Dios que nos guardará de la hora de la prueba, y dice Dios también que Él no va a borrarnos del libro de la vida, y si nos borra el libro de la vida es que perdimos la salvación. ¿Han oído ustedes eso? Claro que lo han enseñado sin entender la Biblia. Primera de Corintios, Juan capítulo 5. Antes del Apocalipsis está Judas y antes está Juan, para que no se vayan a Malaquías. Dice Primera de Juan capítulo 5. Vean cómo la Biblia se interpreta a sí misma, por el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 5, y aquí terminamos, versículo 4 y versículo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, no oigo. ¿Eres nacido de Dios? ¿Eres verdaderamente regenerado por el Espíritu Santo? ¿Eres una persona que estás segura de tu salvación? ¿Verdad? Vas a vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, todos los cristianos que hemos verdaderamente nacido de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en el momento de la salvación, porque verdad, hay una prédica que dice: bueno, tú eres cristiano pero no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Por el amor de Dios, ni en la Biblia de los mormones se encuentra eso. Es que en el libro de los Hechos los apóstoles llegaron a Samaria, llegaron acá, y porque no habían oído el Evangelio, no habían oído ni siquiera lo que era el Espíritu Santo. Pero lee las epístolas de los apóstoles, como 1 Corintios 13, 14 y 15, porque a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, y por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Romanos capítulo 6, el que ha sido bautizado en Cristo ha sido y resucitado con Él. Pregunta: ¿a qué bautismo se refiere? ¿Al de agua? No, porque el agua no nos regenera, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero esos versículos no los enseñan para decir que hay cristianos que ya eres cristiano, pero te falta algo. Imagínate, naciste pero sin el páncreas. Naciste pero te falta el estómago. Oye, o nacemos completos o no nacemos completos. Y dice Colosenses 2, estamos completos en Jesús. Al nacer de nuevo no nos falta nada. Hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos falta? Crecer en la gracia y en su conocimiento. Nada más. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda de Pedro capítulo 1, nos han sido dadas tiempo pasado, por su divino poder. Ya todo lo que necesitas. ¿Qué quiero en lenguas, Señor? No busques las lenguas. Si las necesitas, Dios te las va a dar. Cuando ves a China y hay un chino que no hablas mandarín, y para que tú le hables en mandarín. No te preocupes por las lenguas, no te preocupes para tener otros dones. Dios sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Y cuando comenzamos a trazar la sana doctrina, comenzamos a entender que nada ni nadie nos podrá separar nunca del amor en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Nada torcido ni perverso hay en ella. Es sabiduría a los que han tenido y alcanzado el entendimiento. Y los entendidos en los últimos tiempos entenderán. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas nos juzga a cada uno según nuestras obras, conduzcámonos en temor delante de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hagamos firmes nuestras convicciones, acerquémonos a Él todos los días. Él nos está esperando. Él nos ama más de lo que podamos imaginarnos. Su misericordia está para los que le temen y guardan su palabra. No te olvides nunca de su misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te dio ese cuartito donde vives, ese petate donde duermes, ese vehículo que te transporta, ese alimento que tienes en tu alacena.
los hijos que tienes, la casa que tenemos, el personal doméstico que tenemos, la salud que tenemos, viene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Dad siempre gracias a Dios, siempre en todas las cosas, porque esta es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Lleven fruto en toda buena obra, porque ese es el fruto que Dios nos ha mandado llevar, para que crezcamos en su gracia y conocimiento y podamos ser un testimonio, una pequeña luz en el mundo de tinieblas, donde avanzan con más rapidez y donde la descomposición de la perdición y de la podredumbre del ser humano a la que ha llegado, podamos mantenernos separados para poder ser usados por Dios en una generación perversa y maligna que nos rodea. Señor, te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que a través de tu palabra los corazones que hayan sido tocados respondan, para que no se endurezcan saliendo de este lugar. Que en este momento tú le digas a Dios: ahora, en este instante, con todo tu corazón, díselo: perdóname. Perdóname por el camino que estoy caminando. Los pecados que tú llevas, Él los conoce. Díselos. Díselos en este momento. Por la mujer que ando, que no es mi esposa, perdóname. El dinero que me he robado, perdóname. Las mentiras que he hecho, los fraudes, las deudas que no quiero pagar, Señor, no me puedo engañar ya a mí mismo. No me puedo salir con la mía nunca, porque eres un Dios que sacas a la luz todo tarde o temprano y me muestras el camino en que debo de andar. Lávame con tu sangre preciosa, me arrepiento. Cambio mi manera de pensar respecto a mi antigua vida, y ahora te pido ese poder que no tengo para que yo pueda vivir para ti, porque creo que en esa cruz tu Hijo pagó por mí, dio su sangre para que yo pudiera ahora vivir para Él. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra.